Hay pocas pistas del plan, en materia, al menos en materia de seguridad para el fenómeno del niño del presidente entrante, el presidente electo Daniel Noboa. Se ha guardado todavía los nombres de quienes van a ocupar carteras tan importantes en materia de seguridad. Está conformando su gabinete y habla muy pocas veces. ¿Cómo interpretar o cómo leer desde el punto de vista comunicacional estos silencios y estas declaraciones específicas y cortas que ha dado el presidente en estos días? Buenos días, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días, Alexis. Eh, Perdón, eh, Licenia. Licenia, casi me confundo con otro nombre, perdóneme, Licenia. Sí, bueno, a propósito de los silencios, lo que me acaba de pasar a mí es algo que con frecuencia le pasaba al presidente electo en el debate y que seguramente si es que tiene ese tipo de participaciones en vivo, por supuesto, que le pase a una analista o a un periodista, podría ser algo que de alguna manera se puede recuperar en la siguiente entrevista. Pero si le pasa a un presidente, estas circunstancias, estas lentitudes en las respuestas, podrían generar otro tipo de resultados en la gente, otro tipo de conclusiones en la audiencia. Y esas circunstancias requieren mayor control en la comunicación. Me parece que eso es lo que la estrategia inicial a nivel de gobierno ha decidido. Y lo ha decidido inclusive en la campaña. Recuerden ustedes que era un candidato que muy poco daba entrevistas y si las daba bajo un estricto control de la narrativa, en medios en donde existía control de agenda, en donde existía mayor rigurosidad, en donde se pueda sentir más cómodo el candidato, porque cuando eso no pasaba, luego tocaba hacer control de daños. Y esos daños, cuando ya se es presidente, pueden costarle el puesto, como es el caso precisamente de Guillermo Lasso. Es más fácil para un candidato ahora presidente que tiene estas circunstancias, probablemente presentar, por ejemplo, una comunicación intermediada por las redes sociales o intermediada por los boletines de prensa, que es lo que nosotros hemos visto y que me llama la atención. Los medios de comunicación tradicionales se han quedado bastante más satisfechos, no lo sé, pero por último no han elevado voz de protesta por la falta de acceso directo. Me imagino que ya una vez que el presidente electo se vuelva ahora presidente posesionado, deba tener algún tipo de espacio más de comunicación directa, digamos, con periodistas, con medios de comunicación, para poder tener más claridad y no sea solamente una comunicación mediada a partir de lo tecnológico, en este caso redes sociales, o a partir de los fríos comunicados de prensa. Qué gusto saludarle como siempre, doctora. Igual, Alex. Ahí, a ver, usted toca un tema que me llama mucho la atención, que de hecho lo venía pensando a partir de un manejo de crisis. y tiene que ver con, digamos, también la oportunidad. Y ahí quiero pedirle también su valoración sobre la importancia de los silencios en la política, porque los silencios también comunican. Pero, digamos, el problema es que pasamos de un gobierno durante 10 años que comunicaba todo, porque tenía además que comunicar, pues, o sea, no es solo que Correa los sábados le entraba la gana de pelearse con sus adversarios políticos y con X periodista o medio de comunicación y peleaba en la cantinflada de la semana, la libertad de expresión de toda, no sé. O sea, antes pasaron 3 horas en donde el presidente de esa época informaba sobre la hidroeléctrica, el hospital, la escuela, en la parroquia, en el barrio, en la ciudad, en la provincia, etcétera, etcétera. Entonces era un gobierno que tenía mucho que comunicar. Después pasamos a un gobierno que todavía tenía cosas por comunicar, pero que su presidente no era el mejor vocero, me refiero a Lenín Moreno. Pero tenía por ahí unos 2, 3 ministros que le eran útiles y eran buenos voceros, no eran buenos ejecutores, y creo que no eran buenas personas tampoco, pero eran buenos voceros, sobre todo la señora Romo. Pero era un presidente que también medía mucho sus presentaciones, sus entrevistas. Ya no era un presidente tan accesible. A Correa se le podía abordar en cualquier parte. Y siempre atendía a los medios, en cualquier parte también, porque además Correa visitaba los hospitales, las carreteras, estaba en todo lado el hombre, ¿no? Pero con Moreno ya no se veía eso. También hay que tomar en cuenta su condición física y de salud, ¿no? Pero después con Lasso eso se
profundizó todavía más. Era un presidente que incluso a este medio nunca lo tuvo como candidato, ya ni como candidato, medía más. Y ha sido un presidente que ha dado entrevistas también muy medidas y a determinados periodistas y medios de comunicación. Usted ha citado el caso de Noboa. ¿Cree que eso se va a profundizar más? ¿Qué va a pasar? Digamos, los medios también, y usted lo decía bien, se conforman con el boletín. No, los medios no quieren resultar muy incómodos con gobiernos que les son afines. No es necesaria la explicación del presidente Lasso sobre el caso Gran Padrino, por ejemplo. Yo no veo a ningún medio en este momento. La audiencia es de este jueves, a la que tiene que ir Danilo Carrera, Luque y demás. Y no veo a ningún medio exigiéndole, como por ejemplo le exigieron a la prefecta de Pichincho una explicación sobre el tema de Soledad Padilla, con tanta persistencia y con tanto afán de querer saber la verdad. Nadie le pregunta nada a Lasso. Entonces, ¿cuántas cosas tienen que ver como para hoy tener ese tipo de autoridades que prefieren no hablar? Bueno, hay que hacer algunas puntualizaciones. Por ejemplo, en el caso de las políticas gubernamentales, va a depender de cada gobierno. Y en el caso de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa tenía un uso de esa política comunicacional que tenía ciertas finalidades. Los sábados no se trataba solamente de llegar y bombardear con información, sino que ese sábado lo que hacía era poner agenda para todo lo de la siguiente semana. Y la construcción de esa agenda formaba parte de la gestión de gobierno. Entonces, era un tema sumamente importante en el semana a semana, no diremos en el día a día, de la organización laboral. Adicional a eso, también es verdad que desde las directrices de gobierno, ciertos medios no tenían acceso a la comunicación gubernamental, es decir, la vocería gubernamental estaba restringida para ciertos medios de comunicación. En el caso de Lenín Moreno, las políticas cambian, habían vocerías, no necesariamente se accedía, como usted me mencionó muy bien, a la voz presidencial, que era lo distinto en el caso de la Revolución Ciudadana, pero esa vocería estaba planteada y bastante bien extendida. La dificultad que ha tenido Guillermo Lasso ha sido principalmente la credibilidad, porque no solamente que es un presidente que ha tenido ciertas restricciones en materia comunicacional. Al inicio pensó que vía TikTok las cosas se solucionaban, pero no es así, no alcanza. La comunicación es 360, tiene que ser envolvente, que es lo que me parece que Daniel Noboa tiene que mirar en algún momento. Pero adicional a eso, la dificultad que ha tenido Guillermo Lasso ha sido la credibilidad. No se trata de lo que él diga, sino que lo que él dice no le cree. Entonces ahí entramos en conflictos más profundos. Y en el caso ya de Daniel Noboa, me parece que más allá de las partes, digamos que son de forma, que son las que me permití puntualizar en la primera ronda, diremos, los silencios tienen que ver con que él tiene un discurso que no quiere ensuciar. ¿Qué quiere decir eso? Hay los apagones, por ejemplo, es decir, el pueblo está sufriendo, ahí hay una narrativa dolorosa. El presidente electo podría haber tenido una postura de pronunciarse y podría ser salvar al pueblo, pronunciarse y podría ser tranquilizar y calmar, consolar al pueblo también. Podría haber tenido todas estas narrativas, podría haber representado distintos arquetipos. No optó por ninguno de ellos, optó por el silencio, porque cualquier pronunciamiento en las condiciones en las que él estaba probablemente salía perdiendo. Entonces, en un escenario en el que estás perdiendo por todos los lados, pierdes un poquito menos, tal vez, me imagino que eso es lo que habrán decidido a la interna, ¿no es cierto? Pierdes un poquito menos con el silencio, ¿no? Quizás en ese contexto, apostándole mucho a la agenda empresarial que él tenía, pero no le resulta mucho tampoco, porque mire usted cómo está el riesgo país. Me parece que lo mismo está pasando con el tema del fenómeno del niño. Esta apuesta por el silencio está recién empapándose. Entiendo que la sesión con el materia de seguridad me parece que tocaba 14 hoy día, mañana, si no me equivoco, ¿verdad? O mañana, perdón, gracias. Entonces, recién ahora va a comenzar a tener una referencia en materia de seguridad y me imagino que en materia de seguridad y también en materia de desastres y de emergencias, entonces va a poder pronunciarse con un poco más de conocimiento y sobre esa base, si es que se pronuncia,
quizás pueda tener alguna línea que de alguna forma pueda construir una plataforma que le beneficie. Caso contrario, en el silencio pierde, pero quizás pierde menos, ¿no? Y Doctora. ahora hay que ver además cómo reacciona ante la agenda que le ha puesto Coavisa, porque hay que decirlo, al traer al director del SRI, ¿no es cierto? Ahí hay una agenda de por medio, no hay duda. Por supuesto. Él va a ser el nuevo gobernante y tendrá que pronunciarse sobre el cobro de impuestos y tendría que empezar por casa, ¿no? Tendría que empezar por casa. En un mundo normal, en un país normal, debería ser así. Pero también hay el relato ahora, no digo que el relato es la verdad y es evidente, porque lo dicen varios economistas de todas las vertientes, además, no lo dicen solo los economistas progresistas, lo dicen todos, no hay plata. No hay plata para pagar los sueldos de noviembre, para pagar los sueldos y sobresueldos de diciembre, que la caja fiscal está en soletas, lo han dicho varios economistas. ¿Hasta qué punto esta realidad le podría de alguna u otra forma favorecer al presidente entrante, en el sentido de que todo lo que él ofreció durante campaña, que uno entendería que un candidato ofrece lo que va a poder hacer porque conoce a lo que se va a enfrentar, pero tenemos el ejemplo de Lasso que no conocía nada de lo que iba a hacer, de hecho no lo hizo, pero en este caso ese discurso de que no hay dinero, esa realidad de que no hay dinero en la caja fiscal podría de cierta manera beneficiarle al presidente Lasso, al presidente Noboa, para si en caso de no cumplir sus metas pueda usar ese argumento de que no hay dinero. Sí, da la impresión, todo va a depender de cómo el discurso de la oposición se maneje, ¿no? Pero hasta ahora da la impresión de que se está construyendo una suerte de colchón, ¿no? De una suerte de resortera en la que pueda el nuevo mandatario de alguna manera resistir políticamente, porque las condiciones de su oferta de campaña, o sea, se sabía que iban a ser imposibles. Por ejemplo, veíamos nosotros en los números de Comunicaliza la cantidad de adultos mayores que le dieron el voto. Esto no hay ninguna duda que está directamente relacionado con la oferta del aumento el valor de jubilación. Ese es un aumento que la misma moderadora le dijo en el debate de segunda vuelta que no iba a ser posible financiarlo. Y es evidente que con esta situación económica que se está viviendo de un déficit en 10.000 millones de dólares ahora en diciembre, es imposible llegar siquiera a tener una conversación sobre la jubilación. Entonces, lo primero que van a tener que tratar de explicarle a todos los jubilados del país es que debido a que no hay plata, no se le pudo cumplir. Si todos los medios de comunicación elaboran esta narrativa, pues de alguna manera el presidente electo está construyendo esta suerte de colchoncito, diremos, ¿no es cierto?, para poder protegerse. Entonces, por eso digo, va a ser importante el rol de la oposición, de los políticos de oposición, porque de la misma manera como he visto a Lavinia, a la esposa del presidente, entregando sillas de ruedas, así sea con los fondos de la Fundación Haciendo Humanidad, hoy ella es primera dama, electa, su marido es el electo, obviamente, pero ella está a este momento con una cámara prácticamente con ella, diremos así, en términos simbólicos y literales. Y esto pone en desventaja a cualquier candidato que quiera terciar para el 2025. Me refiero a Jan Topic, me refiero a Otto Sonnenfosner, por poner solo dos nombres que de alguna manera han planteado, diremos, una posibilidad. Y en ese contexto, el tener, por ejemplo, estas ventajas para Daniel Noboa deberían, al menos desde la oposición política, ser conversadas, tomadas en cuenta a raíz de lo que podría pasar en el 2025. Parte de la bonita conversación de comunicación gubernamental que recién comienza.